Buenas tardes. Me complace cerrar este ciclo que he venido viendo tan maravilloso durante todo este proceso del evento. Un ciclo donde se ha visto que ustedes necesitan el cómo, exigen mucho el cómo. Y en Cuba no crean que estamos exentos de esto, el docente también queda insatisfecho en cada uno de los momentos queriendo buscar más el cómo. Sabemos que aquí estamos ante muchos expertos en la educación popular, pero para nosotros la educación popular da mucho el cómo poder nosotros hacer realidad y materializar todo lo que nosotros llamamos proceso educativo, proceso de enseñanza-aprendizaje y proceso pedagógico. Quiero compartir con ustedes cómo entró la educación popular en Cuba, qué nosotros consideramos que es la educación popular desde nuestra visión, cómo lo ha realizado Cienfuegos, que se cataloga uno de los abanderados en Cuba con este movimiento de la educación popular y que ha logrado precisamente la autorización, todo el proceso que hemos realizado de incluir en los currículos de la universidad la metodología de la educación popular. Entonces, ante este reto que tengo hoy con ustedes de compartir esta experiencia, vamos a tratar de trabajar más el cómo lo ha hecho Cuba. Bien, entonces, como objetivo fundamental, nosotros tenemos en esta ponencia ilustrar la aplicación de la educación popular en la formación del profesional universitario en Cienfuegos. Para ello, primero, vamos a responder este interrogante. ¿Qué es la educación popular? Bien, para nosotros, la educación popular se caracteriza primero por ser un fenómeno sociocultural, pero después por ser una concepción educativa. Como fenómeno sociocultural, la educación popular hace referencia a una multitud de prácticas educativas diversas, pueden ser formales, no formales e informales, con una intencionalidad transformadora común. Eso sí es una exigencia de lo que es la metodología de la educación popular. Pero como concepción educativa apunta a la construcción de un nuevo paradigma educacional que confronta el modelo dominante de una educación autoritaria, principalmente escolarizada y que disocia la teoría de la práctica. Esto nos ha provocado, por lo menos en Cienfuegos, algunos detractores dentro de lo que es el movimiento de la investigación. Nosotros llamamos allí detractores a aquellas personas que todavía quieren seguir montados en el caballo viejo de la pedagogía, como decimos en Cuba, con esas clases tradicionales, donde pues el estudiante recibe información. Creo que sobre esto ustedes también han tenido experiencia que ha ocurrido aquí, por acá, por Colombia. Esto es un fenómeno social que se está produciendo. Requiere precisamente de que logremos la participación de todos nuestros estudiantes en los procesos de enseñanza. Ahora, ¿qué principios sustentan esta educación popular en Cuba? Bueno, los principios éticos, políticos y la pedagogía crítica. Por eso es que estamos en contra a veces o pensamos diferente que los que defienden la teoría tradicional, porque nosotros criticamos qué es lo que pensamos que debe ser y cómo debe ser. Bien, ¿cómo entra entonces la educación popular en Cuba? Y entra en la década de los 80, con un encuentro que tiene Frei Beto con Fidel Castro, un encuentro que se celebra en la Casa de las Américas y que Freire visita invitado por la Casa de las Américas a Cuba a participar en ese congreso internacional. Producto de esa conversación entre Frei Beto y Fidel, se hace una valoración de la importancia de la educación popular en función del movimiento social. Y esto genera que acepte Fidel esta propuesta. Fidel le motiva, porque en Cuba había desde el triunfo de la revolución un movimiento de educación popular. Y esto da la metodología, da el cómo podemos trabajar en la educación popular. Por lo tanto, Frei Beto propone a la CEAL, que es el Consejo de Educación de Adultos de América Latina, realizar su primera reunión anual en Cuba en ese año. Esto trae por consiguiente que la asociación que hoy dirijo, la Asociación de Pedagogos de Cuba, simplificada allí en la sigla APC, dentro de ella tuviera su grupo, el CIE Graciela Bustillos, que es el Centro de Investigación Educativa, que ejecuta la preparación de maestros, profesores, agentes sociales, para este nuevo movimiento social que estábamos enfrentando dentro de la educación. Entonces se decide en esa reunión que nosotros seguiríamos ocupándonos de esta línea de la educación popular. El grupo Martin Luther King se dirige a fomentar la educación popular, pero en iglesias y comunidades. Y el CIERI, que es el grupo de intercambio de experiencias comunitarias desde lo artístico, lo trabaja con los promotores culturales.
porque considerábamos que era una fortaleza la educación artística, los promotores culturales, para poder llegar a las comunidades, llegar realmente a lograr una comunidad educativa. Y la Casa de las Américas, que había sido la anfitriona, la que había provocado todos estos intercambios, comienza a recopilar información. Ya en la década del 83 al 93, ustedes están apreciando allí en las imágenes cómo el CIERI, el Centro Memorial Luther King y el CIE Graciela Justillo están realizando acciones ya de capacitación en las comunidades y en los centros educativos. En la década del 93 al 99 se suman a estos esfuerzos la Asociación Nacional de Agricultores, o sea, como observan allí ustedes, no voy a leerle, es un grupo de organizaciones y organismos que les interesa este trabajo que estábamos fomentando. Por eso decíamos que uno de los cómo es saber negociar con los que ustedes necesitan que les fortalezcan. ¿Qué yo te puedo ofrecer como movimiento, en este caso, que era el del Graciela Bustillo, pero la escuela, qué le puedo ofrecer a la familia? ¿Qué le puedo ofrecer a la comunidad que tiene en su entorno? Y después que ustedes me pueden ofrecer a mí. Y hacemos una negociación y es cuando podemos decir que estamos haciendo un plan de acción que permite de verdad la intersectorialidad y la actuación en función de las necesidades que tiene la escuela o que tiene la comunidad de su diagnóstico. Ya ven cómo en los primeros años del nuevo siglo se suman entonces carreras socioculturales en Cuba de la universidad, la carrera de comunicación social, se nos suma la facultad de comunicación de la universidad, la cátedra de extensión, los centros de la escuela del partido del país, los centros de capacitación sindical, de organismos y organizaciones de la provincia y del país. Y se siguen sumando, como ustedes ven, una serie de organismos y organizaciones que son decisores en los procesos de educación que realizamos. Ahora, este proceder que tuvimos en estos años hace que la educación popular en Cuba consiga un fuerte movimiento y una aceptación por organismos y organizaciones e instituciones. Nuevos grupos se nos incorporan. Y seguimos trabajando desde la religión, en el caso de los grupos que lo atendían, pero desde lo que es el Consejo de Escuela, el MINET, o sea, el Ministerio que se ocupa de Educación, todo, y la Asociación de Pedagogos en todo el país comienza a trabajar con una modalidad importantísima, que creemos que es una experiencia muy valiosa para nosotros, y son los proyectos desde el trabajo comunitario. ¿Cómo nos diferenciábamos entonces de las funciones que hacía el Ministerio de Educación y la universidad? Bueno, éramos el enlace entre el Ministerio de Educación y la universidad. Como asociación fomentábamos encuentros, proyectos en la comunidad para poder enseñar a la institución a salirse de ese muro cerrado que es la escuela y poder hacer labor extramuro. Esta es una experiencia también muy valiosa que nos ha ayudado hoy a tener las familias, agentes educativos, pues en las comunidades. Ahí nosotros les ponemos ejemplos de los proyectos que desarrolla la Asociación de Pedagogos. Transformar para Educar. Transformar para Educar ya alcanzó premio en el CISMA y está optando por otro premio muy importante, pero lo mejor es que ya fue asumido por el Ministerio de Educación y generalizado a todas las escuelas del país. Este es el proyecto que yo decía en la otra intervención, que da pistas metodológicas para trabajar con familia, para trabajar con agentes, que ejemplifica muy bien cómo accionar en esos procesos de negociación, pero en ese logro de que el padre sea quien dirija en un órgano que se llama Consejo de Escuela, los procederes que se van a realizar. Unidos para Educar se centra en lo que ustedes llaman media básica, o sea, en lo que es la secundaria básica, por todos los problemas que acontecen en la adolescencia. Y allí trabajamos con ellos también, enseñarles cómo trabajar con el adolescente mediante técnicas participativas para que se incorpore en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Sea decisor en cómo quiero aprender, cómo me gusta aprender y qué quiero hacer. Tenemos educadores destacados del siglo XX. Este hace una compilación de todos los aportes educativos que puedan tener no solamente los educadores reconocidos como personalidades en Cuba, sino ese maestro que está frente al aula, que escribió una poesía, una canción, que hizo un juego didáctico, que pudo resolver una situación en el aula. Maestro
niño, maestro, familia, y entonces allí se manda al estudiante que está en el grupo científico a investigar, a buscar ese aporte educativo, y ya lo tenemos en un CD para generalizárselo a todas las escuelas. Los niños de América responden a José Martí, brillante proyecto, que los niños escriben, responden lo que interpretan de las ideas de Martí y le escriben a Martí. Ese concurso termina con la premiación a nivel nacional. Y trabajamos últimamente un proyecto que se llama Formación Ciudadana, a partir de yo haber regresado de un evento en que me invitó la UNESCO en Chile para construir el concepto precisamente de Formación Ciudadana Global. Y comenzamos a trabajar allí en ese proyecto. Pero Cienfuegos no se quiere nada más que nutrir de los proyectos nacionales y tiene sus propios proyectos. Patio Verde, nosotros incidimos dentro de la propia escuela a trabajar con ellos, con esos estudiantes de la secundaria, de primaria, de escuelas especiales también, el amor a la naturaleza. Y dedicamos profesores nuestros en su intervención en esos lugares. Educación inclusiva, un proyecto que abarca todo un consejo popular con diferentes escuelas, donde también ahí los profesores se incorporan y trabajan directamente con las escuelas en la búsqueda de cómo resolver problemas en la comunidad. Por ejemplo, estamos haciendo laboratorios en la propia comunidad, sentados en casas incluso, para que los estudiantes de logopedia den tratamiento a algunos miembros de la comunidad que tienen problemas en el lenguaje y entonces no son patrones lingüísticos positivos para el estudiante que en esa comunidad se desarrolla. Eso es por citarle un ejemplo. Hay varias cuestiones más que nosotros pues tenemos. Trazos libres. Es un proyecto que sale totalmente a la calle para enseñarles lo que es educación plástica. Dibujan en paredes, pero no lo que quieran dibujar, sino dentro de un tema que puede ser educativo para esa comunidad, y está el pintor con ellos, el que sabe cómo dirigir ese cuadro, ese mural, pero con los niños de la escuela, con los de la secundaria básica y con algunos adultos de la propia comunidad que tienen gusto y habilidades por la educación plástica. Así como trabajan también algunos elementos que les sirven después a los abuelitos de esa comunidad, que ayudan en la elaboración, en la parte económica, porque los venden en los eventos que se producen, hacen sus exposiciones y allí se motiva también que le compren a esos viejitos. Y educar para el bien y la belleza, que lo estamos aplicando en una comunidad que ha destruido, pudiéramos decir, todo lo que es el ambiente natural, las plantas. Estamos con ellos ayudando a sembrar plantas en las aceras, en los patios, en los portales de las casas, con los niños también de la comunidad. ¿En qué consiste entonces la experiencia de la Asociación de Pedagogos de Cuba? Bueno, consiste en buscar soluciones por vía científica, porque estamos diagnosticando, estamos aplicando lo que dicen los educadores populares, triple autodiagnóstico, ¿verdad? Promovemos la acción conjunta escuela, familia, comunidad. Logramos un enfoque dialógico participativo. Estudiantes que estamos en los proyectos y los educadores populares, no comenzamos a escribir, que la persona se sienta que está siendo investigada, comenzamos a conversar, a dialogar con los miembros de la comunidad y conocer realmente o tratar de acercarnos un poco a cuál es su necesidad real para poder incidir en ella. Partimos entonces de las necesidades de los participantes. Consideramos los saberes populares, no es llegar a la comunidad y creer que no lo sabemos todo. ¿Cuánta sabiduría hay en juegos tradicionales, en comidas tradicionales que no podemos olvidar, ¿verdad? Utilizamos la sistematización de las experiencias y en eso ayudamos a los docentes de las escuelas a no olvidar esa práctica, sistematizarla en otros lugares que quizás pues tienen el mismo problema y no habían encontrado la causa. Tenemos como principal condición para estar en nuestra asociación y para cumplir con estos elementos de contribuir, que es nuestro objetivo fundamental, a la superación del profesional, 3 condiciones básicas. Querer estar, saber estar y poder estar. Yo no hago nada con obligar a un maestro a que esté haciendo un proyecto o interviniendo en una comunidad si primero no lo preparé para que sepa estar en esa comunidad. Pero tampoco lo preparé para que pueda estar, no construí poder con él, no lo enseñé a construir el poder con sus educandos, ¿verdad? Ahora, ¿qué contenidos tienen estos proyectos?
Como ustedes están viendo, educación de género y derechos humanos, para una cultura de paz ambiental, bueno, todos los reclamos que hoy tiene, yo pienso que toda la comunidad educativa en cualquier país de Latinoamérica, y que abordamos también en los temas que me antecedieron en este lindo evento que he tenido el placer de disfrutar. Ahora, ¿por qué nosotros discutíamos allá por Chile que es una buena práctica trabajar la investigación y los proyectos educativos? Bueno, pues nosotros decíamos que es una buena práctica porque contribuye primero al objetivo esencial que tiene la asociación, que es contribuir a la superación profesional de los docentes. Prepara maestros y directivos, pero genera espacios de reflexión y debate sobre las prácticas de los maestros. Esto es un espacio brillante que nosotros explotamos mucho en Cuba. Nosotros reunimos el grupo, lanzamos el tema y ellos comentan, exponen qué piensan sobre ese problema, qué causas consideran que lo están generando y al final qué soluciones podemos darle. Genera actividades de superación como son talleres, cursos, diplomados que salen de las necesidades que ellos plantean. Producen recursos variados, revistas, materiales docentes, libros, multimedia. Promueve el intercambio con países de nuestra región. Eso es muy nutritivo. Ustedes están observando en pantalla algunas imágenes de lo que le he venido explicando. Como ven, donde está lo de la pintura, es el que le hablaba de trazos libres. En el centro, en la fotografía del centro, los estudiantes de la escuela pedagógica que están en estos momentos en el grupo estudiantil. Y como ven, imágenes que pueden decirle que salimos a la calle. Ahora, ¿qué hacer para lograr una mayor promoción de la educación popular? He venido explicándosela y en ese cuadro se centra. Hacer mucho movimiento de capacitación, promover reflexión, debate, lo que a las personas les diga que quiero estar en el grupo, pero sobre todo, fíjense, investigar. Investigar y continuar promoviendo la contextualización. Para ustedes poder contextualizarse dentro de este reclamo que hoy tiene el siglo XXI, hay que estudiar. Hay que seguir promoviendo cursos de contextualización y de superación. ¿Qué factores facilitaron la asimilación del pensamiento pedagógico de Freire entonces en Cuba? Primero, la coincidencia de los postulados pedagógicos de Freire con la pedagogía cubana en todos los tiempos. Eso lo hicimos a través de encuentros de reflexión y debate. Buscamos los puntos paralelos. Los positivos resultados alcanzados en las prácticas educativas en Cuba por educadores latinoamericanos que sirvieron de ejemplo a los educadores cubanos. Su colaboración inicial en la capacitación y el aporte de bibliografía. Y la característica de los educadores cubanos de estar abiertos a las prácticas educativas que contribuyan a dinamizar sus procesos pedagógicos. Esto permitió cómo se produce, también he venido explicándolo, pero como ustedes ven, por talleres, cursos, proyectos, concursos, todo esto nos demostró la necesidad de capacitar a líderes del gobierno. Aquí fue cuando llegamos ya realmente a decir que estábamos prendiendo el bichito de que hacía falta la educación popular. Y allí entonces los decisores del gobierno se incorporaron a este movimiento, tuvimos que capacitarlo, dar un diplomado a todos los dirigentes, abrir una biblioteca popular de Pablo Freire, hacer publicaciones de textos de Pablo Freire, formar y capacitarlo y crear una cátedra de estudios comunitarios de Pablo Freire que hoy sesiona en la universidad, precisamente en la Facultad de Ciencias Pedagógicas. Y ahí tenemos muchos materiales, pero sobre todo comenzamos a promover un festival, un encuentro entre todos los educadores de Latinoamérica, encuentro que lo llamamos Presencia de Paulo Freire. Y estos encuentros de Paulo Freire permitieron, y todo este camino transitado, que entendiera nuestro gobierno, nuestra universidad, el Ministerio de Educación, la necesidad de incorporar. Ustedes tengo entendido que es una experiencia muy buena, que forman educadores populares. Pero nosotros hemos tratado de que cada maestro que salga egresado para educar, para enseñar, pues reciba las asignaturas, y nos las aprobaron para que las tuviéramos dentro del currículo propio que atiende metodología de la educación preescolar, para dárselo como herramienta al maestro, a la educadora del círculo infantil, y esa asignatura, como cualquier otra asignatura,
cumple lo que está establecido, una fundamentación donde fundamentamos todo, que no lo voy a discutir con ustedes porque sé que son conocedores de por qué la educación popular. Trabaja los objetivos generales, las habilidades, los valores, el plan temático dosificado por temas que nos interesan y se le dosifica también el fondo de tiempo y la forma que vamos a utilizar, si va a ser una conferencia, si va a ser un taller, si va a ser un encuentro, ¿verdad? Ahora, el programa incluye como objetivos generales lo que ustedes están observando en pantalla. Desarrollar hábitos y habilidades profesionales que preparan al estudiante para la solución de los problemas en el proceso pedagógico con la participación del grupo. Este es uno de los objetivos que tenemos en este programa. Orientar el trabajo con la familia de los niños para estimular acciones del trabajo en grupo desde la edad temprana y preescolar. En una ocasión me preguntaban en México, ¿cómo es posible? Además lo presentamos también en un evento de Pablo Freire. ¿Cómo es posible construir poder? Y así se titulaba, entre signos de interrogación, construir poder en la infancia temprana. Y sí se construye poder, y lo probamos en la práctica, dándole acciones al niño donde él decide, incluso el lugar donde va a realizar su actividad. Disculpen. Y además seleccionaba el espacio donde va a hacer las acciones de creatividad. No podemos nosotros imponérselo al niño. Autoevaluar el proceso, los avances, como fuentes de desarrollo personal, de preparación ideopolítica, económica, jurídica, científica y cultural, de acuerdo con las necesidades personales, profesionales y sociales. Aquí el profesor tiene que trabajar esto con los estudiantes. La necesidad que tienen que tener de estar actualizado todo en lo que es lo jurídico, todo lo que es un programa que dice que tengo una cultura integral como maestro. Aplicar el método científico en la solución de los problemas generales y específicos de la comunicación dialógica, o sea, la comunicación dialogada. Eso ha sido muy importante en la formación del maestro. A veces los maestros hablan pero no se comunican. Y es importante trabajar esto desde su formación como maestro. ¿Qué valores tributa? Estuvimos hablando desde un inicio aquí de cultura de paz, de educación para la paz, que sé que todos ustedes también tienen dominio sobre ello y les mostramos en nuestra conferencia inicial cómo se trabaja también en Cuba. Pero entonces una de las cosas de cómo trabajar esa cultura de paz, esa educación de paz, es que nosotros trabajemos estos valores con ellos. El desarrollo del humanismo, sabemos que Freire defiende mucho en la pedagogía humana, humanística, es uno de sus principales retos y nos los plantea el desarrollo de modos de actuación en sistemas de relaciones basadas en el amor hacia la profesión y el reconocimiento de la igualdad de oportunidades para todos. Aquí estamos introduciendo y hablando ya de la educación inclusiva. La honestidad, la responsabilidad, bueno, toda esta serie de valores que en nuestra asignatura podemos desarrollarla, pero que nos preguntábamos, ¿cómo podemos llevarla a cabo entonces en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y aquí viene entonces cómo nos reunimos los profesores y se articula, se hace la interdisciplinariedad, los contenidos nuestros, por donde vamos, que estamos trabajando, con psicología, con logopedia 1, 2 y 3, con el resto de las asignaturas. Y esto provoca que a veces ellos puedan incluso orientar tareas a realizar en colectivo, en grupo, a partir de cómo yo los enseñé a trabajar en colectivo y en grupo. Esta es otra de las formas que quería ilustrar de cómo nosotros trabajamos en la formación del maestro desde la metodología de la educación popular. Esta es la asignatura que nosotros llamamos particularidades del trabajo en grupo, pero también hay otra asignatura que es la de metodología de la educación popular pura, donde sí damos todo lo que es la metodología, sus métodos, sus técnicas, y logramos que ellos se atrapen, como dicen ustedes, agarren las herramientas para hacerlo. Por lo tanto, tenemos nuestro plan temático. Aquí ustedes están viendo los contenidos fundamentales que trabajamos con ellos. El diagnóstico participativo, por allí comenzamos, porque se supone que es la primera herramienta que tiene que tener un maestro. Saber diagnosticar con enfoques, métodos y técnicas para su aplicación desde la metodología de la educación popular, de la que no quiero enfatizar mucho porque ustedes son incluso fervientes seguidores de esta metodología. En el tema 2 trabajamos entonces lo que son las particularidades del trabajo en grupo, y aquí no solamente tocamos lo que es la metodología de la educación popular, tocamos lo que entonces nos da psicología,
¿ve?, de cómo trabajar en trabajo en grupo. Y le puntualizamos entonces las bases teóricas y metodológicas de la educación popular. En el tema 3 trabajamos la participación, elemento clave también. Si yo no logro la participación, pero si no tengo conceptos, condiciones, niveles, ¿cómo lo voy a hacer después en el trabajo en grupo? Eso se da como otro tema. Trabajamos en el 4 la comunicación, reglas para el trabajo en grupo. Puntualizamos aquí la educación dialógica de Pablo Freire, que también ustedes deben tenerla en los contenidos que trabajan. Y trabajamos en el tema 5 el diálogo como esencia del trabajo en grupo. Aquí procedemos a hacer de manera práctica técnicas participativas. En Cuba existe un concurso sobre las técnicas participativas que a nivel nacional se publican las mejores, hechas por los propios maestros. Entonces tenemos que enseñarlos desde que están en su formación cómo se elabora una técnica participativa para un niño, cómo se elabora una técnica participativa para un adolescente que es diferente a la que utilizamos con el niño, cómo para trabajar con los abuelitos, porque estamos hablando de una educación inclusiva y no es solamente la educación inclusiva asociada a una discapacidad. Estamos hablando de una educación inclusiva que nos haga útiles a todos. Entonces tienen que aprender a trabajar también con los abuelitos y a aprovechar sus sabidurías en los encuentros de familia. O sea, no trabajar la familia solamente en el padre y la madre, es el sistema familiar. Ese hermano que tiene adolescente, ese tío que tiene otra edad, pero esa abuelita que es la que permanece en la casa y la que puede seguir dando un poco más del sistema educativo. Entonces, trabajamos allí los distintos tipos de técnicas, porque a la vez que el educador popular aprovecha una técnica, a veces la agarra, pero la emplea en el momento que no es o en el contenido que no es. Entonces, también enseñamos los distintos tipos de técnicas y en qué momentos pueden ser utilizadas. Si es al inicio de la clase como una técnica de animación, ¿ven? Si es una técnica para que él pues demuestre, dramatice, eso puede estar durante el contenido de la clase. O sea, vamos viendo todos estos elementos importantes y se hace desde la teoría a la práctica. Este proceso que les he ejemplificado de educación popular sobre capacitaciones, herramientas, procederes, ha ayudado mucho a la asociación de pedagogos a tener un liderazgo, una representación y una necesidad de estar asociados, de compartir sus experiencias como este evento ha sido. Y el fortalecimiento del Encuentro Internacional Presencia de Pablo Freire, un espacio para crecer, que ya vamos para la 10ª edición. Aquí voy a ilustrarles algunas fotos de algunos eventos de Paulo Freire. Ahí ven ustedes cómo significamos los países que participaron en ese 6º encuentro. Salvador, España, Venezuela, Francia, Ecuador, Chile, Colombia. Tuvimos un grupo de estudiantes colombianos maravillosos que hicieron un foro estudiantil. Haití, México, Cuba y Argentina todavía. Fíjense, teníamos poco. En el último ya tuvimos 18 países incorporados. Aquí estamos viendo otro del 6º encuentro, cómo se produce en un lugar donde ellos intercambian primero componentes en plenaria, pero después se van a trabajar en talleres la parte práctica. Y vamos a verlo aquí. Fíjense, ellos tienen un día para salir a las comunidades en Cienfuegos. Las comunidades los esperan a las delegaciones y allí ven qué hacen ellos en las comunidades, desde el arte, desde el deporte, desde la lúdica, dentro de las instituciones. Estamos viendo debajo una fotografía que es los talleres que realizan posterior a las ponencias y vean cómo trabajaron allí unidos con la plástica. Tenemos una pared preciosa que es un mural pintado por los asistentes en nuestra propia universidad. Ahora, algunas regularidades que debe un evento de este tipo de educación popular que yo pienso que ustedes puedan promover, como hemos logrado que se hagan en México y que se hagan en Argentina, posterior a que visiten el nuestro, que es del 2 al 6 de mayo del 2018. Es un proceso que es gradual, paulatino y contextualizado. Lo hacemos cada 2 años. Cuando se termina el evento, ellos seleccionan el tema que va a realizarse en el próximo encuentro. En este que terminamos, que era construcción de poder, el tema que seleccionaron los participantes para este evento del 2018 es los impactos sociales del trabajo educativo. Fíjense qué reto tan grande para el que va a participar. ¿Qué impacto tiene lo que yo he hecho en mi escuela, en mi comunidad, en mi universidad? ¿Ven? Demostrando la efectividad de la metodología con resultados de la práctica.
enfrentar la resistencia al cambio. Hablábamos de detractores, no estoy hablando de detractores políticos, estoy hablando de detractores desde la academia, que a veces nos afianzamos a una idea y nos cuesta trabajo. Eso filosóficamente, la resistencia al cambio, sabemos que ocurre, ¿verdad? Y persistencia y abiertos a sumar a otros actores voluntariamente. Cuando vemos este movimiento que yo hago allá, donde van a las comunidades, vienen de otros países, de otros municipios, nos ven, son los actores de allí, los que están enseñando lo que son capaces de hacer, se sienten importantes, ¿verdad? Entonces, para lograr todo esto que hemos hablado, es necesaria la capacitación coherente con la metodología de Freire, de colaboración de educadores populares en Cuba, como tenemos a Nidia González, nuestra representante del país, y en México teníamos, que ya falleció para dolor nuestro, a Carlos Núñez, que nos enseñó un legado, transformar para educar, sí, la palabra es transformar, pero educar para poder transformar, eso también es necesario. Y la entrada a las comunidades, que vuelvo a repetirle, es lo más excelente que tiene este evento. ¿Qué nos permitió la pedagogía de Freire en estos primeros momentos? Diseñar los programas a partir de las necesidades. Los hacíamos nosotros mismos. Reconocer, y esto ha traído que hoy en Cuba se acepte la flexibilidad en los currículos. Los maestros en el perfeccionamiento curricular van a construir su propio currículo. Y hasta este momento no era así, pero nosotros con la educación popular le hemos demostrado que es efectivo. Reconocer a la práctica como fuente de conocimiento, no solo como fin, sino como punto de partida. Esto es importante y sabemos lo que dirigen aquí la educación popular, que es partir de la práctica, que sé, que conozco, pero que me falta teorizar sobre ella y vuelvo a la práctica, pero ya enriquecida. Ese es un camino que la lógica de la educación popular exige. Necesidad de respetar al diferente para poder luchar contra el antagónico. Si no respetamos, no podemos demostrar ni argumentar nuestros procederes. Ese ha sido todo el trabajo que hemos hecho y que pudimos demostrar que sí se puede. Los espacios educativos como fuente de aprendizaje, desaprender y de crecimiento. Es tan lindo desaprender, pero es tan difícil que estemos dispuestos a desaprender. Pero es importante, porque yo he desaprendido muchísimo. A mí no se me va a olvidar nunca que fui profesora de un grupo de la maestría, pero del que fui también jefa en educación. Y cuando me oyeron terminar de dar la clase, de trabajar con ellos, se paró una maestra y me dijo: profesora, usted no sabe que cuando me dijeron que usted iba a ser la profesora, yo no quería entrar, porque usted era autoritaria, usted ordenaba y mandaba lo que había que hacer en los círculos infantiles, lo que había que hacer aquí, lo que había que hacer allá. Y usted hoy me ha puesto y me ha dejado que yo diga cómo yo lo hago y me ha aceptado. O sea que pienso que para mí, en el plano personal, ha sido una experiencia maravillosa desaprender. Entonces, vemos también que como conclusiones finales de lo que hemos expresado, tenemos dos. Las reflexiones realizadas en el estudio de la teoría pueden construir referentes para construir y consensuar puntos de vista en la conformación de programas para la formación inicial y permanente de profesionales de la educación. Eso lo demostramos. La metodología de la educación popular puede construir un referente en la elaboración de esos programas. La inclusión de programas para el currículo propio que desarrollen la metodología de la educación popular contribuye a la formación de un profesional que responda a las demandas sociales actuales, que reflejen en su desempeño un pensamiento generador, dinámico, humanista, que propicia transferir la teoría construida en el aula para evaluar su impacto social en las diferentes comunidades. Eso es importante. No me gustaría concluir sin exponerle ese Pablo Freire que están viendo allí, es el logotipo de nuestro evento. Rosa Campos es una cantautora de la provincia de Cienfuegos, muy popular, sobre todo en canciones para los niños, y escribió una canción a Pablo Freire que hoy es la que inaugura nuestros eventos, y en una de sus partes, que es el fragmento que le traigo, decía: golpe en la raíz, amar sin miedo, desde el destierro no hay cambio sin sueño, desde la ausencia no hay sueño sin esperanza, no hay historia sin sueño, alfabetizar, nadie lo sabe todo,
A veces nos creemos que lo sabemos todo. Alfabetizar, nadie lo ignora todo. En la libertad, enseñar aprendiendo. En la libertad, palabra verdadera. La libertad transforma el mundo. Y concluir con otro fragmento que le hemos dedicado a la metodología de la educación popular de un cantante muy nuestro, Benny Moré. Y nosotros lo retomamos, pero para la educación popular. Se quedará porque le doy cariño a la educación popular. Se quedará porque le doy amor. Se quedará cuando llegue al nido de mi corazón. Eso es lo que le pido, que ustedes vean este movimiento, este fenómeno social, que les toque el corazón, que les llegue para que ustedes puedan dinamizar y puedan transformar la práctica educativa. Muchísimas gracias por haberme tenido paciencia. Gracias.